Regresamos a Sin Filtro y hemos lanzado una encuesta en las redes sociales, en Twitter, para conocer la opinión de los internautas. ¿Qué debe pasar con estos pactos colectivos que pues está analizando la PGN? 41% dice que deberían de ser declarados perjudiciales y 59% opina que deben de ser declarados lesivos para ser cortados de raíz. La pregunta ¿es tan fácil declarar o es fácil declarar lesivo un pacto colectivo? ¿Hasta dónde se debe avanzar? Hablamos en este foro de que muchas veces, por ejemplo, en el Pacto Colectivo de Salud, el punto 43 era el de la polémica, donde se hablaba de salarios, pero hay otros puntos que no tienen discusión de un pacto colectivo y que muchas organizaciones de trabajadores pues las tienen. ¿Es fácil declarar lesivo estos pactos? No es un camino difícil. Es un camino no solamente difícil, sino también bastante tortuoso, que obviamente va a entrar a apelaciones, va a entrar a defensa de los sindicatos y va a lanzar a todos los sindicatos a la calle. La presión social. La presión social. También. Y ya vimos nosotros que alguien que consigue por presión social cualquier cantidad de pactos es el mismo Joviel Acevedo en los sindicatos de magisterio. El sindicato de magisterio. Ellos tienen varios sindicatos, pero el principal es este. Y las prebendas, los beneficios y los privilegios que gane un sindicato, principalmente si es el más grande, en el caso de Congreso es el sindicato Sintracor. El Sintracor, también se aplica al STOL y todos los beneficios se aplican a todos los trabajadores. Claro. Y es una lógica muy extraña, porque ellos no van bajo el argumento, como decía Daniel, en un derecho adquirido, no van a poder dar marcha atrás en ese derecho adquirido. Lo que sí es interesante es que ni la misma PGN está hablando de lesividad, está hablando de perjuicio, está hablando de daño, está hablando que posiblemente algo podría estar mal, pero en ningún momento está diciendo lesividad. La lesividad es un daño de un acto que el Estado considera que va a afectar a la población, que es componente del Estado, y que por lo tanto debe declararse lesivo. Ya se pidió en la venta de los trenes, por ejemplo, la línea ferroviaria, lesividad. Ya se había hablado en telefonía, se habló en cierto momento de lesividad. Se ha hablado de varios tratos incluso del Estado de lesividad. La PGN en este informe, cuando habla de que es perjudicial, invita a una renegociación de los términos del pacto colectivo. Ahora, cuando el presidente Jimmy Morales estuvo bien en este foro responder a esas inquietudes de qué hacer con los pactos colectivos, él pues expresó directamente que hay una necesidad de renegociar términos. ¿Está Jimmy Morales en la capacidad de sentarse a negociar con estos grandes sindicatos, sobre todo el Frente Nacional de Lucha y estos del Magisterio, luego de la reunión que tuvo hace algunos días en Palacio Nacional de la Cultura? ¿Puede él en algún momento tener ese capital político para lograr una renegociación de los pactos, Daniel? Bueno, por ahora no. El capital político es algo que se va acumulando, que se va ganando. Yo creo que Jimmy Morales a día de hoy, digamos, ha empezado gastándose mucho capital político. En cosas que no... Y creo que además metiendo la pata, improvisando. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto es fantástico, concretamente en este tema de la capacidad de negociación. Ya lo hablamos aquí el día que pasó. No te sientas con Joviel Acevedo a una semana de estar en el gobierno, a unos días de estar en el gobierno, no te sientas y le recibes como si fuese una especie de rey de mandatario, Francia. Sí. Y es una buena forma de negociar, es decir, mira, tú a lo mejor con nosotros lo has conseguido, conmigo no tanto, pero se dejó perfectamente. Y de ahí lo que pasa es que Jimmy Morales, sobre todo, creo yo, el gobierno de Jimmy Morales cometió unos errores terribles de comunicación. Solo por poner un pequeño ejemplo, hoy mismo presentó su patrimonio y había dicho en una entrevista que tenía 5 millones y ahora resulta que tiene 8,5. Yo creo que es algo que se puede justificar y el tipo puede decir, digamos, el presidente puede decir perfectamente, miren, me lo he ganado con el sudor de mi frente. Pero es que tienes que tener, en vez de improvisar la respuesta cuando le hicieron esa pregunta, tenía que haber tenido una estrategia de comunicación para comunicar todo esto muy bien. Y todo lo que sea con la ciudadanía más exigente de la historia de Guatemala, que es la que tenemos ahora mismo, todo lo que sea no comunicar bien a esa gente, va a implicar desgaste. Entonces, si con esa clase de medidas, con el problema de Sherry, con todo lo que ha estado pasando en estos días,
va a querer enfrentarse con estos monstruos que son los sindicatos y intentando revertir algo que es muy duro revertir, como dice Estuardo, que son los pactos colectivos, yo creo que no lo está haciendo suficientemente bien. Yo le doy el beneficio de la duda a Jimmy de que cierta o mucha parte de la población tiene un descontento en cuanto al tema de salarios en los pactos colectivos. O sea, si Jimmy Morales encabeza un discurso de necesidad de renegociar términos porque financieramente no es posible dar cumplimiento a estos pactos colectivos, podría lograr algo. Pero tú, Ben, lo has visto subiéndose a ese discurso. Es que ese es mi punto, o sea, que puede subirse el discurso, puede, y que su capital político no se ha gastado y que puede recuperar buena parte de él, desde luego. O sea, mi presidencia está muy lejos de estar perdida. O sea, todavía puede ser una presidencia que se suba a esta clase de reivindicaciones ciudadanas, pero no lo hizo en su discurso de investidura y no lo hemos visto haciéndolo en estas 2 semanas que lleva en el gobierno. Quien lo hizo es un viejo político como Taracena. Mira, aquí el consejo es que lo que estás diciendo, ese territorio y esa posición la ganó Taracena. Nos guste o no nos guste, ese ya es campo de Taracena. Jimmy ahí no es un líder, es un seguidor. El presidente es un seguidor y tiene que entenderlo, tiene que buscar otras batallas, ¿verdad? De hecho, a partir de eso es que nace el informe de la PGN, ¿verdad? Sí, a partir de decir, miren, ¿qué hacemos con esto? Se le pide una opinión legal, porque la Procuraduría General de la Nación al final es el abogado del Estado, pues, ¿verdad? Ellos tendrían que luchar al final ellos solo van a ser los peleadores de primera fila, ¿verdad? Los guerreros de primera fila, si entramos a los pactos. En la arena del Congreso de la República, que es mucho más reducido que donde está Jimmy Morales, Taracena ha arrinconado al poderoso Sintracor, al sindicato del Congreso, con todas estas publicaciones. ¿Ha sabido arrinconarlo o todavía tiene la capacidad del Sintracor de decirle a Mario Taracena, no le prendemos las luces, no le ponemos sonido a la hora de la plenaria y no vamos a llegar todavía a trabajar? Lo tiene, pero entonces Sintracor ahí cometería un error estratégico así de tamaño Caguana. ¿Por qué? Porque le daría entonces argumento a Taracena, porque siendo Taracena saldría primero diciendo, ya vieron, el sindicato está haciendo esto, Taracena está esperando eso. Exactamente, está esperando eso. Lo peor que puede hacer ahorita el Sintracor, el Estol y todos los sindicatos es darle argumento a Taracena. Sí. Eso sería, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que esa batalla, esa en realidad de los pactos lesivos, sí le correspondía en pasado al presidente Jimmy Morales. Pero yo creo que ahí es, digamos, todavía hay tiempo de que recupere ese campo. O sea, la opinión pública ya ve eso. Va a depender mucho de cómo siga actuando el Congreso, porque yo tengo la sensación de que Taracena está utilizando esto para disciplinar internamente al Congreso. Y va a llegar un momento en que va a volver a proteger otra vez a los diputados, el momento que sienta que tiene control político sobre el Congreso. En ese momento es donde la plaza se le puede volver a tirar encima y donde Jimmy Morales puede hacer unos cuantos gestos para volver a subirse a un tren donde tenía que haberse subido desde el principio. Es que tenía que haber dado un discurso de investidura con esa clase de mensajes y no dejar que Taracena fuese el que lo diese y que el domingo después de la investidura empezase el show Taracena, ¿verdad? Vamos al segundo corte. Seguimos recibiendo mensajes de la audiencia con el numeral SF Pactos Lesivos. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Está de acuerdo con Estuardo, con Daniel? ¿Qué es lo que usted piensa de estos pactos y qué debería hacer el Estado para ya sea declararlos lesivos o ir a una mesa de renegociación de términos? Volvemos luego de la pausa.